Después de esta Epifanía, celebramos todavía la Navidad, hasta el bautismo del Señor. Y en esta oportunidad estamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 17 y del 23 al 25. Bienvenidos. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando a los enfermos y todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendía por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades, de dolores, poseídos, lunáticos, paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Aquí estamos ante un dato que la historia crítica, que es una ciencia que trabaja, que se estudia profundamente cuando se estudia Biblia, nos puede dar datos concretos, momentos concretos de la vida de Jesús. Hay un dato, un hecho concreto, y es: habían arrestado a su primo, Juan el Bautista. Imagínense lo que significaba para Jesús el arresto y después la muerte de su gran amigo, de este hombre que Jesús admiraba profundamente con esa humildad propia de Jesús, que decía que ningún hijo de mujer había sido más grande que Juan el Bautista, cuando llegó a decir incluso que era Elías. Es decir, cuando dice eso es lo más grande, como un profeta de Dios, como un enviado de Dios. Y resulta que él estaba en el Jordán, su amigo Juan el Bautista, haciendo un bautismo para el perdón de los pecados. Jesús estaba haciendo algo similar a lo que hacía Juan, y estaba precisamente al otro lado del Jordán. Pues bien, a su primo lo secuestran, se lo llevan, lo encarcelan, después lo asesinan, y él se va para Galilea. Jesús se da cuenta que que lo fundamental no es quedarse quieto, como hacía Juan, como hacía él al principio, esperando que la gente viniera. No. Había que salir a la gente, había que ir donde estaba la gente, había que desplazarse. ¿Para qué? Para hablarles del reino de Dios. Su gran lema, su gran meta era hablarles del reino de Dios, es decir, producir un impacto tal en la gente que abrieran su corazón al reinado de Dios, que Dios reinara en ellos. ¿Para qué? Para eliminar el pecado. La gran guerra de Jesús es el pecado. Él dice: tenemos que eliminar el pecado, está destruyendo a mi pueblo, el pecado está destruyendo a mi gente, el pecado, las tendencias pecaminosas, el materialismo, la arrogancia, la soberbia, está destruyendo, la crueldad está destruyendo a mi pueblo. Y él sale disparado a anunciar el reino de Dios y a decirle a la gente: ustedes tienen dentro de ustedes un potencial, un poder, una presencia tremenda que es capaz de eliminar el pecado. Llénense de Dios, llénense del reino de Dios, que Dios reine con su soberanía dentro de ti, y con eso lograrás que el mismo Dios que te invadió saque afuera tu pecado y lo elimine. ¿Y a dónde se va a vivir? A Cafarnaúm. Cuando fuimos con Televid a Tierra Santa,
un viaje maravilloso, sobre todo un retiro espiritual. Cuando fuimos a Cafarnaúm, lo primero que nos decían los guías, que son personas maravillosas que nos acompañan, nos decían, esta era el centro de operaciones del Señor. Es verdad. Cafarnaúm no era muy grande, era un pueblo pequeño. Allá vivía Pedro, allá vivía Jesús, allá vivió el Señor. Y desde ahí se desplazaba. ¿Dónde era esto? Pues allá, en Galilea. Él deja Nazaret y se establece en Cafarnaúm. Seguramente toma a su madre y la lleva también allí. El profeta Isaías había hablado de este lugar. Es por la región de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Allí vivió el Señor, allí predicó, desde allí se movía para caminar, era un gran caminante. Ahora que están de moda las marchas y las caminadas, Dios mío, qué buen deportista, decía un padre franciscano que conozco, aquí en San Francisco, en el centro. Qué buen deportista era Jesús, yo nunca había pensado en eso. Caminaba muchísimo, toda la Galilea y de Galilea a Jerusalén son territorios muy largos y muy vastos. Todos se los caminaba y siempre que caminaba estaba predicando, anunciando ¿qué? El reino de Dios. Fue su gran anuncio. Y como la obsesión, la centralidad del anuncio era el reino de Dios, todo él fue reino de Dios. Cuando ustedes se pregunten qué cosa es el reino de Dios, miren la persona de Jesús. Miren lo que hizo. Miren lo que dijo. Miren los signos que hizo. Hoy estamos hablando de todos los signos que hacía. Miren la manera como se comportó con sus discípulos. Miren la ternura y la misericordia y las entrañas cómo le dolían ante el dolor del otro. Todo eso es reino de Dios. Si tú le dices a Dios que empiece a Dios creador, que empiece a reinar dentro de ti, va a hacer que te parezcas todos los días más a Jesús. Te van a doler las entrañas cuando veas el dolor del que sufre. Vas a ser capaz de perdonar hasta 70 veces 7. Vas a ser capaz de sentarte con los más miserables, con los que todo el mundo señala, con los más pecadores, y no los vas a juzgar, no los vas a condenar. Vas a ser capaz de curar a los enfermos. Vas a ser capaz de hablar de un Dios creador que está haciendo maravillas en ti y que también las puede hacer en ellos. Hasta la muerte de Jesús es un anuncio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque reinó tanto su Dios, su papá, que lo entregó, que lo hizo, que Él mismo tomara la decisión de entregarse entero por la salvación de la humanidad. Eso es reino de Dios.